Listo, muy buenas tardes. Como dijo el doctor, mi nombre es Natalie Chavarriaga Ruiz, soy residente en nefrología pediátrica de la Universidad de Antioquia y el día de hoy vamos a hablar acerca de los tratamientos extracorpóreos en intoxicaciones agudas y en envenenamientos. Entonces, primero, cuando estamos enfrente de una persona que tiene un cuadro de intoxicación, lo primero que debemos hacer es hacer una evaluación exhaustiva de la función y disfunción de los órganos dependiendo del tóxico que se haya ingerido. Se debe preguntar cuál es el tóxico que se pudo ingerir o sospechar qué tóxico pudo haber sido dependiendo de las características o manifestaciones clínicas que tenga el paciente. Se debe ver si hay algún trastorno electrolítico o ácido base y se pueden realizar algunos estudios que nos puedan sugerir o confirmar un tóxico en específico. Existen varias técnicas para mejorar la eliminación y las técnicas que no son específicas van a ser un soporte cardiopulmonar, el uso de carbón activado o lavado gástrico, el uso de resinas y otros que son más específicos como antídotos para cada uno de los tóxicos que lo tengan, la manipulación del pH urinario, o en este caso, que es lo que vamos a hablar, el uso de las terapias de reemplazo renal. Entonces, la incidencia de las intoxicaciones va a variar dependiendo de la edad. Vemos que el 35 se puede dar en el 35.6% en los pacientes menores de 3 años y en un 47.7% en menores de 6 años, llegando a utilizar como tratamiento, ya que bien vemos que en la mayoría de estos no es la primera opción, sino que se debe hacer un tratamiento médico. Llegamos a esto, a hemodiálisis en un 0.1%, entonces no es algo que sea tan frecuente en el uso. Y los medicamentos o los fármacos o tóxicos que son más comunes van a ser los analgésicos, los antidepresivos, los estimulantes y drogas, agentes sedantes, hipnóticos, antipsicóticos y los fármacos cardiovasculares. Vemos que la mortalidad va a variar. En los niños menores de 6 años va a ser de 1.4%, en los mayores de 20 a 49 años de un 45.9%, y la mortalidad va a aumentar si hay una ingesta de dos o más fármacos o productos en un 24.1%. Los criterios para la valoración del tratamiento extracorpóreo siempre van a ser una decisión clínica del médico tratante. Siempre se debe ver cómo están los signos vitales del paciente, si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, si a pesar de todo el soporte médico que acabamos de mencionar, no hay una mejoría, sino que el paciente va deteriorándose, o si hay alteración del estado mental. Son las indicaciones para uno pensar de que este paciente va a requerir terapia de soporte. Entonces, tenemos que ver también cómo está el estado metabólico del paciente, si hay alteraciones metabólicas, electrolíticas, y si hay alteración de la tensión arterial, si el paciente se torna hipotenso, pues se debe realizar toda la reanimación adecuada con los vasopresores. Acá podemos observar una tabla donde vemos cuáles son las características o las manifestaciones más predominantes en los casos de intoxicaciones por tóxicos, y vemos que en la mayoría estos se dividen en tóxicos clásicos y no clásicos, y vemos que la mayoría de estos tóxicos, casi todos van a tener acidosis metabólica asociado a alteraciones hidroelectrolíticas, y vamos a ver que también la mayoría de estos se van a asociar a alteración en la función renal. Y dependiendo en el grupo que se encuentren estos tóxicos, va a predominar las manifestaciones clínicas, la severidad del cuadro. Entonces vemos que los medicamentos o los tóxicos van a tener una mayor severidad, van a ser los que se encuentran en los tóxicos no clásicos. Bueno, entonces
¿Qué es lo que tenemos que mirar en el momento de escoger o de evaluar si el paciente va a usar una terapia extracorpórea? Tenemos que ver si hacer el uso de la terapia va a extraer del compartimiento sanguíneo el tóxico en específico, si hay una proporción significativa del almacenamiento corporal total que pueda ser extraída, y si el aclaramiento extracorpóreo va a contribuir a un aclaramiento endógeno extenso significativo. Entonces vamos a hablar ahora del tratamiento extracorpóreo disponible para aumentar la eliminación del tóxico. Como hemos venido hablando en todas estas charlas, nosotros sabemos que las terapias renales se van a caracterizar por tener métodos de difusión, de convección, también en este caso son importantes la de la absorción y la centrifugación. Sabemos que por la difusión va a hacer la hemodiálisis y la diálisis peritoneal, donde va a haber un ingreso de la sangre en contraposición al ingreso de un dializante, el cual va a hacer que haya paso, de estas moléculas hacia el líquido dializante, solamente si tienen unas características que puedan de peso molecular, que sean viables según las características de la membrana del filtro. Entonces, normalmente todos estos filtros ya son de alta eficiencia, y las moléculas que pueden pasar son hasta de 10.000 de peso molecular de 10.000 daltons en esta modalidad. Hablando acerca de la convección, sabemos que es la modalidad de hemofiltración, donde va a haber un ingreso de la sangre que por una presión va a hacer que haya paso de moléculas de mayor tamaño, a diferencia que en la hemodiálisis, y adicionalmente también va a haber una ultrafiltración del líquido de la sangre. Y aquí, hablando acerca de la absorción, vemos que pues, es una técnica que se debe hacer previa al ingreso de la sangre al filtro, una anticoagulación completa, y la sangre va a pasar a través de un cartucho que tiene carbón activado y resinas que van a hacer que haya una absorción de proteínas que normalmente tienen un peso molecular mucho mayor, y pueden hacerse absorción de proteínas de un peso molecular mayor de 50.000 daltons. Hablando específicamente de la plasmaféresis, ese es el método de elección, cuando la unión del tóxico a las proteínas es mayor del 95%. Y acá podemos ver cuáles son las características dependiendo del proceso o de la forma o del método que actúen todas estas terapias, cuál es el peso molecular que va a aclarar, dependiendo también de la unión a las proteínas del tóxico. Y también vemos que tenemos que tener en cuenta de que todas estas terapias de reemplazo van a tener un costo, y que tenemos que ver que sean también beneficiosas en la parte o sea, que no sean más caras, sabiendo que podemos usar unas que son un poco más, que no sean tan costosas y tengan el mismo efecto, y ya más adelante van a entender por qué les estoy diciendo esto. Y adicionalmente tenemos que ver cuáles van a tener menos complicaciones y que nos puedan ayudar también a corregir otras alteraciones que el paciente pueda tener asociadas a la ingesta de este tóxico. Acá podemos ver cuáles son las sustancias más comunes que se ingieren, y vemos algo que es súper importante, que casi todas van a tener un bajo peso molecular, un volumen de distribución que lo ideal para que puedan ser dializadas tienen que tener un volumen de distribución menor de 1, y una unión a las proteínas una unión a las proteínas que no sea tan bajo para que no haya una mayor distribución en los tejidos. Dependiendo de la sustancia que sea ingerida,
vamos a ver que se puede usar una modalidad por cada una de los medicamentos. Sin embargo, la de elección o la de predilección en casi todas va a ser la hemodiálisis intermitente. Entonces, unas cosas que tenemos que tener en cuenta respecto a la población pediátrica es que estos pacientes van a tener el vaciamiento gástrico más lento, lo que también van a tener el pH gástrico más elevado, lo que va a llevar a que haya más absorción de todos estos tóxicos y aumente la toxicidad. Y también el volumen de distribución va a estar relacionado con la edad, ya que pues va a ser diferente dependiendo de la edad y de lo grande, o sea, de lo grande que el paciente sea, va a ser diferente la distribución de grasa corporal y de agua corporal total. También ellos van a tener una disminución de la enzima de citocromo P450, lo que va a hacer que el metabolismo de todos estos tóxicos sea menor, o sea, se metabolicen menos, y ellos van a tener una disminución en el aclaramiento renal, ya que no va a haber una función tubular óptima. Entonces vamos a hablar acerca del tratamiento extracorpóreo específicamente por cada modalidad. Entonces la hemodiálisis intermitente es la que remueve el tóxico mucho más rápido, como les dije, corrige las complicaciones asociadas al tóxico, o sea, si el paciente tiene lesión renal aguda, nos va a ayudar a depurar todos esos tóxicos que también estén acumulados, la sobrecarga de volumen, las anormalidades electrolíticas, y no va a haber tanta hipotermia como si usáramos una de terapia de reemplazo renal continuo. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta son los factores del fármaco para que haya más eliminación. Y respecto al tamaño molecular, lo ideal es que para que sea hemodializado mucho mejor, sea que tenga un tamaño menor de 500 Daltons, que tenga alta solubilidad en agua, una unión de proteínas de bajo grado, un pequeño volumen de distribución, como les dije anteriormente, de 1 litro por kilo, y que tenga un rápido equilibrio entre el plasma y tejidos para mantener un gradiente de concentración. ¿Cuáles serían las limitaciones para usar esta técnica? Es que los fármacos sean liposolubles, que tengan una unión tisular fuerte, que tengan grandes volúmenes de distribución y un lento equilibrio plasmático. ¿Cuáles son los factores que debemos tener en cuenta para la diálisis? Sería el tipo de acceso que se use, pues que normalmente se usa el que se hace para todas las terapias de reemplazo renal, que es el veno-venoso. La velocidad del flujo de sangre y del dializado, sabiendo de que pues entre más el flujo sea mucho más rápido, vamos a tener mucho más aclaramiento. Y las propiedades del dializador, que hay que ver también cuál es el material, el área de superficie del filtro y el tamaño del poro. Hablando específicamente de la hemofiltración, tenemos que tener muy en cuenta que se usa para moléculas que tienen un peso molecular hasta de 50.000 Daltons y que tengan una unión mucho mayor a proteínas, a diferencia de la hemodiálisis. Vemos que esta se indica cuando son las modalidades difusivas, o sea, la hemodiálisis no es adecuada, cuando se necesita un dializado mucho mayor y en fármacos que tienen un peso molecular mucho mayor y que tienen una mayor área de distribución, o que tienen un equilibrio lento, como la vancomicina, la tobramicina, los agentes quelantes y la digoxina. Hablando específicamente de la hemoperfusión, tenemos que tener en cuenta que estas se usan para aclaramiento de moléculas entre 100 y 40.000 Daltons. Esa usa la técnica de la absorción, como les expliqué al principio. Normalmente tienen carbón activado y resinas en los cartuchos, que lo que van a hacer es que haya una afinidad mayor por moléculas solubles en agua y en lípidos, y tenemos que tener en cuenta que cuando se usa la hemoperfusión podemos tener un efecto de rebote, haciendo que como se hace una eliminación del fármaco más o menos de manera rápida, pueden distribuirse
el tóxico nuevamente de los tejidos al torrente sanguíneo y podemos volver a tener niveles altos del tóxico. Entonces, específicamente podemos decir que la hemoperfusión no nos va a corregir la uremia o la alteración electrolítica, a diferencia del uso pues, de la hemodiálisis o la hemofiltración. Requiere más anticoagulación, como les dije al principio, pues se debe anticoagular la sangre antes de que entre al filtro completamente. Tiene una limitación en el flujo sanguíneo. Se debe hacer un recambio del filtro cada 2 a 4 horas, ya que este se satura, y la filtración no es selectiva. Va a haber una filtración de plaquetas, o sea, el paciente va a perder plaquetas, va a perder leucocitos, fibrinógenos, calcio y glucosa. Acá vemos cómo ha venido en desuso el uso de la hemoperfusión y también tenemos que tener en cuenta de que ya que hay que hacer mucho más recambios de este filtro, va a tener un costo mucho mayor, sabiendo de que haciendo la hemodiálisis podemos llegar a tener la misma eficacia, aunque puede ser que no sea tan rápido, pero que podemos llegar a hacer unos niveles de aclaramiento con tiempos más prolongados, iguales a la de la hemoperfusión. Acá están los medicamentos o los fármacos, las sustancias que se pueden eliminar por esta técnica, que son los barbitúricos, los disolventes, algunos analgésicos, antimicrobianos, antidepresivos, unos metales, plantas, medicamentos cardiovasculares y otros. Bueno, hablando de la terapia de reemplazo renal continuo, esta, como ya lo hemos venido diciendo en charlas anteriores, se usa más en pacientes que están hemodinámicamente inestables. Ellos van a tener un flujo sanguíneo mucho menor que las de hemodiálisis, y estas se van a usar de manera continua hasta que ya el paciente se recupere o hasta que el filtro expire. Ya conocemos cuáles son las diferentes modalidades que ya las explicamos previamente. El uso de la diálisis peritoneal no es un método que sea eficiente para la depuración o el aclaramiento, de estas toxinas. Tiene un aclaramiento máximo de 10 a 15 mililitros por minuto. No va a tener ninguna ventaja sobre las otras terapias, y este se podría usar en niños donde la hemodiálisis puede ser muy difícil de realizar. Bueno, la plasmaféresis es un método de filtración o centrifugación del plasma. Normalmente se hace un recambio por albúmina o por plasma fresco congelado. Tiene un aclaramiento que es muy limitado y más o menos es de menor de 4 cc por kilo, que da más o menos 50 mililitros minuto. Los tóxicos que están unidos a las proteínas, más del 95% van a ser mejor aclarados con esta técnica, y con moléculas que tengan un peso molecular mayor de 50.000 Daltons. Y acá podemos ver cuáles son las características. Ya hablamos de las características farmacológicas, y las características clínicas que van a favorecer el uso de esta técnica va a ser que haya una toxicidad que sea prevista, que no tenga ningún cambio, que tenga una toxicidad esperada de los metabolitos, que haya una gravedad de los síntomas y de las complicaciones, que el paciente no haya no haya disponibilidad del antídoto, que haya un intervalo de tiempo adecuado de tiempo desde la exposición al momento en que se haga la terapia, y tenemos que ver cuáles son las complicaciones que están relacionadas al uso de esta técnica. Vemos cuáles son los medicamentos que se usan que se pueden depurar con esta técnica, que serían agentes biológicos como el rituximab y el natalizumab, agentes quimioterapéuticos como el cisplatino, la vincristina. También vemos que los órganos fosforados también se podrían beneficiar de este tipo de técnicas. También se podría hacer exsanguinotransfusión, la cual en la mayoría de las veces se va a usar más que todo en neonatos y en lactantes, o en algunos casos donde no tengamos una máquina de diálisis. Esta puede ser una de las opciones que se puede usar, que es remover glóbulos rojos y reemplazarlos por otros productos sanguíneos.
También podríamos usar la diálisis con albúmina, que normalmente es un efluente que contiene albúmina y que va a competir con proteínas séricas para unirse al tóxico. Estos tóxicos se van a unir a la albúmina y normalmente y posteriormente pues la sangre va a pasar nuevamente al torrente sanguíneo libres de la toxina. Este método es muy costoso y no se usa de primera línea, y hay unas guías o unas recomendaciones donde se ha encontrado que el uso de esta técnica pues se puede usar en algunas intoxicaciones. Sin embargo, se puede usar de primera línea la hemodiálisis para la depuración de estas toxinas. Bueno. Entonces, las indicaciones generales para empezar a usar una terapia extracorpórea va a ser que las absolutas son que la exposición al tóxico sea muy grave, que haya ausencias de alternativa de tratamiento, que la terapia renal, el reemplazo renal es capaz de remover el tóxico de la sangre y que contribuya significativamente al aclaramiento. Y acá vemos cuáles son las recomendaciones que existen para empezar, para poder definir si se empieza o no la terapia de reemplazo renal y cuál podríamos usar. Entonces, primero tenemos que ver, o sea, cuál si nos podemos beneficiar del uso de la terapia de reemplazo renal, mirando cuál es el riesgo y cuáles son los costos. Entonces vemos que esto nos puede ayudar a salvar la vida del paciente y que el paciente de pronto no haya mejorado con el antídoto o no haya un antídoto. Vemos cuál es el volumen de distribución del tóxico. Si el volumen de distribución del tóxico es más de 1 a 2 litros por kilo, o si tiene un aclaramiento mayor de 4 litros kilo minuto. Si todas estas, si esto a lo que acabamos de decir, decimos que sí, si tiene todo esto, el volumen de distribución mayor y tiene una alternativa de terapia con antídoto, pues no es la primera opción para usar las terapias de reemplazo renal. Pero si no, o sea, si tiene un volumen de distribución menor, un aclaramiento menor, si no tiene un antídoto, podemos pensar, mirar si está unido a las proteínas. ¿Cómo vemos? Vemos el porcentaje de unión. Entonces, si tiene un porcentaje de unión mayor al 95%, podemos irnos por la diálisis con albúmina o la plasmaféresis. Si tiene un volumen de distribución menor de 80, tenemos que ver cuál es el peso molecular del tóxico. Si tiene un peso molecular menor de 10.000, podríamos usar la hemodiálisis. Si entra entre 10.000 a 50.000, podríamos usar la hemofiltración. O si es mayor de 50.000, podríamos usar la plasmaféresis. Y si la unión a las proteínas es mayor del 80 al 95%, deberíamos pensar en usar la hemoperfusión. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que necesitamos un catéter de doble lumen, que el circuito siempre debe estar heparinizado, se debe optimizar el flujo sanguíneo para el mayor aclaramiento y se debe evaluar la composición siempre del dializante para no crear más alteraciones electrolíticas. Entonces, los tóxicos que se pueden eliminar por terapias extracorpóreas y a los que están indicados a hacerles hemodiálisis son el bromuro, el metanol, el salicilato, las biguanidas, la teofilina, el etilenglicol, el ácido valproico y el litio. En algunas no tienen indicación de primera línea, pero en las que se puede hacer hemodiálisis puede ser en la intoxicación con carbamazepinas, con el acetaminofén, con el isopropanol, el metrotexato, los barbitúricos y el paraquat. Y acá vemos las recomendaciones según STRIP, que es lo que acabamos de decir, que están a todos los medicamentos que les acabé de mencionar. Hay una recomendación fuerte de que sí se puede hacer y se sugiere para por ejemplo, el acetaminofén y carbamazepina, que son intoxicaciones que son comunes, se podría usar dependiendo de la evolución del paciente. Entonces, hablando específicamente de cada uno de estos tóxicos, el litio es el
es el más ligero de todos los metales y se usa en el trastorno afectivo bipolar. Tiene una característica, es que se absorbe rápida y completamente, aproximadamente 1 o 2 horas después de la ingestión, con una vida media de aproximadamente 29 horas. Las recomendaciones para realizar la terapia de reemplazo renal van a ser si tienen los niveles mayores de 5, si tiene alteración del estado de conciencia y si los niveles son mayores de 1, después de hacerle todo el tratamiento médico, no hay un aclaramiento pues, de los niveles séricos de litio, entonces se debería usar la modalidad de hemodiálisis intermitente. Respecto al metanol, es un disolvente que es comercial, tiene un pico en sangre de 30 a 90 minutos con un volumen de distribución de 0.6 y 0.7 por kilo. Los metabolitos de este son los que nos van a hacer la toxicidad y normalmente debemos tener una meta de que los niveles estén por debajo de 20 y estando muy pendientes de que no haya un rebote de estos niveles séricos. Se recomienda cuando queremos hacer terapia de reemplazo renal que sea hemodiálisis intermitente y esta se va a hacer cuando los pacientes tengan alteraciones neurológicas o déficit de la visión, tengan una acidosis metabólica severa, tengan elevación del anión GAP por encima de 24, cuando las concentraciones de metanol estén por encima de 70, cuando ya se les haya administrado el fomepizol, o cuando estén por encima de 50 miligramos, en ausencia de bloqueadores de la aldehído deshidrogenasa, o que haya también asociado una lesión renal aguda. El etilenglicol, los tóxicos metabólicos de este va a ser el glicoaldehído, el glicolato, el glioxalato, el lactato y el oxalato. Ellos van a crear una acidosis metabólica grave con un pico de acción de 30 minutos y posteriormente a las 12 horas, que va a llevar a destrucción de tejidos por oxalatos de calcio, y una fase final de este entre las 24 y 72 horas. Normalmente se hace la terapia de reemplazo renal con una modalidad de hemodiálisis intermitente cuando estemos enfrente a la lesión renal aguda, que haya acidosis metabólica grave y que tenga unos niveles por encima de 50. Respecto a los salicilatos, que es una subclase de los AINES, tiene una absorción hasta de 12 horas con una vida media de 20 a 30 horas. La toxicidad de estos se caracteriza por presentar acidosis metabólica, disfunción del sistema nervioso central y un riesgo a presentar edema pulmonar. Normalmente la modalidad de elección para aclarar este tóxico va a ser la hemodiálisis intermitente y se va a sugerir su inicio cuando los niveles de salicilato estén por encima de 90 o que estén por encima de 80 asociado a una lesión renal aguda y cuando estemos enfrente de una acidosis metabólica. El ácido valproico es un medicamento anticonvulsivante, el cual va a tener un volumen de distribución entre 0,1 a 0,5 litros por kilo, tiene un bajo peso molecular. Este se une a las proteínas más o menos en un 94%, y tenemos que tener en cuenta que se debe hacer terapia de reemplazo renal de modalidad de hemodiálisis intermitente en el momento en que estemos al frente de una intoxicación que tenga niveles mayor de 900 miligramos sobre litro, cuando haya alteración o haya coma o requerimiento de ventilación mecánica, el paciente tenga hiperamonemia o una acidosis metabólica grave. El acetaminofén, por último, es un medicamento que también tiene un bajo peso molecular con un volumen de distribución entre 0,8 a 1 litro por kilo. Tiene una capacidad de unión a las proteínas del 25%, que pues es bajo. Un rango terapéutico que va a estar entre 8 a 10 a 20 miligramos sobre litro,
y vemos que tienen una vida media entre 1 y 2 horas. Vamos a pensar en hacer terapia de reemplazo con la modalidad de hemodiálisis intermitente cuando tengamos niveles séricos por encima de 1000 y que no se le haya administrado el N-acetilcisteína en el tiempo apropiado. Si los niveles están por encima de 700 y el paciente tiene alteración del estado de conciencia, una acidosis metabólica, un lactato elevado y no se le haya administrado N-acetilcisteína, también se debería usar la terapia de reemplazo renal. O si tiene los niveles por encima de 900, con un estado alterado de la conciencia, una acidosis metabólica, el lactato elevado y así se le haya administrado el N-acetilcisteína, se debería realizar esta terapia. Entonces, en conclusión, las indicaciones para el uso de las terapias extracorpóreas en intoxicaciones por fármacos son fundamentalmente clínicas, depende mucho de las características del paciente. Esas terapias nos van a mejorar las alteraciones electrolíticas y nos va a corregir la acidosis metabólica que acompaña algunos tipos de intoxicaciones. Las terapias eliminan de forma eficaz fármacos de pequeño tamaño molecular, de alta solubilidad en agua, baja unión a proteínas y pequeño volumen de distribución. La modalidad de terapias nos va a girar fundamentalmente en función de los determinantes que garanticen una mejor remoción de las toxinas sobre las bases de condiciones hemodinámicas y las características tóxico-cinéticas de la sustancia. Muchas gracias.